Y bueno, cracks, espero que la estén pasando súper bien, lo que siempre les digo, mis buenos deseos siempre para ustedes. Vamos a analizar hoy una situación bastante interesante porque hay gente que ya está llorando por el fichaje de Franco Mastantuono, más concretamente un tipo como J. Jordi, que bueno, sabemos más o menos lo que es este hombre, ¿no? Y quiero que repasemos algo también, algunas opiniones acerca o relacionados con el Balón de Oro, que me parecen sumamente interesantes, sinceramente. Richard Méndez ha estado brillante, No sé aquí si José del Zoom, Valle ha patinado un poco, muchachos. José del Valle, que es un periodista y ESPN que aquí hemos defendido mucho por muchas cosas. Me parece un periodista bastante inteligente, muy contrario a algunos que están en ESPN. Pero bueno, esta vez ha tenido para mí un patinazo y Richard Méndez ahí le ha puesto un poco en su sitio, pero ojo porque también lo de este hombre, Barack Feber, quien recordemos, no debemos olvidar que este hombre se autoproclamó antimadridista abiertamente, él dijo que era antimadridista. Y bueno, es increíble que estemos viendo personas que tengan la capacidad de decir este tipo de cosas abiertamente y pues que básicamente estén trabajando en un medio de comunicación como ESPN, ¿no? A mí me parece increíble. No, vamos a empezar con eso porque me pareció de locos. Es que es de locos lo que dice este hombre aquí. no sé si sume o reste o ni uno ni lo otro, o divida o multiplique, pero en todo caso será de cara al Balón de Oro 2026. ¿No? El Balón de Oro 2025 ya está cerrado. Era una necesidad histórica que se corrigió hace un par de años, el cerrar la temporada y no tomar en cuenta el año calendario. Entonces, lo que pasó hasta el día de la final del Mundial de Clubes es lo que sumará, restará para Dembélé y la gente que ejerza su voto pues tendrá que estar consciente de ello, ¿no? Claro que las sensaciones de los últimos partidos siempre pesan más que la de los partidos que quedan más atrás en la memoria, pero, a ver, yo el año pasado estaba convencido que lo iba a ganar Vinicius, me sorprendí muchísimo, creí que era broma, una agradable broma, si quieres que sea sincero, cuando me enteré que lo ganó Rodrigo. Es que es increíble, muchachos. Este hombre acaba de decir públicamente otra vez que después de lo que dijo que era antimadridista, que a él le pareció una agradable broma el hecho de que le hayan robado el Balón de Oro a Vinicius. Es que mira, eso fue tan heavy, el Balón de Oro fue tan heavy, muchachos, que incluso antimadridistas y personas que en su momento pueden declararse como una persona que odia a Vinicius, por poner un ejemplo, entre comillas, odiar a nivel futbolístico, se sorprendieron al ver lo que sucedía, pero me parece demasiado descaro que este hombre vaya y diga que le pareció una broma agradable, ¿no? Es que y yo, de verdad, uno entiende más o menos por dónde va el tema de la línea editorial y toda la cosa, pero es increíble que en un canal como en ESPN se permitan este tipo de comentarios así directamente y sin ningún tipo de problema, ¿no? De que le haya parecido una broma lo que le hicieron a Vinicius, porque realmente, o sea, más allá del tema del Balón de Oro, fue a nivel moral la humillación que quisieron hacerle al Real Madrid. O sea, es que va mucho más allá que una broma pesada o de muy buen gusto, como dice este hombre, ¿no? Es absolutamente increíble. Quiero que coloquemos otro clip de este mismo video y en breve cerramos con lo de Chonta Jordi. En primera instancia quiero colocar esto, que es corto, es una opinión de Richard Méndez que me pareció muy acertada. La Champions. A ver, si alguien no lo puede ganar, aunque sé que hay mucha gente con ilusión, es Lamine Yamal. Lamine Yamal no fue el mejor jugador de la Liga Española, fue Rafinha. Fue electo Rafinha. Lamine Yamal no fue el mejor jugador de la Champions. Fue Dembélé el mejor jugador de la Champions. Y obviamente, si vamos a guiarnos por los títulos, entonces tendría que ser Vitinha. Todo aleja a Lamine Yamal del título del Balón de Oro. Yo entiendo lo espectacular que es Lamine Yamal y el colirio a la vista que significa verlo jugar y los goles espectaculares, pero una cosa es la realidad. El mejor de la temporada de la Liga Española fue Rafinha, electo dentro de lo que es el campeonato de la Liga Española, y el mejor jugador de la Champions fue Dembélé. Entonces, ¿qué hace Lamine Yamal en la conversación para el Balón de Oro? Es que es absolutamente brillante, chicos. No hay que añadir absolutamente más nada. Me parece que ha estado soberbio en el sentido de que, a ver, sí, mira, la espectacularidad de Lamine Yamal y toda la cosa, lo que tú quieras, pero aquí cuentan otro tipo de situaciones que para mí y para Richard Méndez y para mucha gente, pues no debería estar ni cerca de hacerlo. Pero ojo, les voy a decir una cosa, no se sorprendan si terminan dándole el Balón de Oro a este chico. Para mí sería lo ideal para terminar de descartar de una manera total y absoluta este premio. Creo que no va a pasar esta vez porque sería exponerse demasiado lo de France Football y compañía.
Pero bueno, no se sorprendan si esto llega a pasar y para mí sería definitivo, total y absoluto lo que termine sucediendo aquí, ¿no? Quiero colocarles ahora el otro clip que me pareció interesante también, que bueno, van por José del Valle aquí hablando una cantidad de barbaridades what the fuck. Además, yo puedo argumentar que lo que hizo Lamine Yamal con el Barcelona es mucho más complicado que lo que hizo Dembélé con el Paris Saint-Germain. Un equipo estado que lleva más de una década reforzándose para ganar su primera Champions y finalmente la logró. También el Barça, por cierto, lleva una década reforzándose, aunque en los últimos años sí ha estado un poco más flojo en los mercados de fichajes, reforzándose, gastándose en la última década Dembélé, Coutinho, Griezmann y este tipo de futbolistas de 100 millones que se han gastado y más esos punticos de 15, 20, 30 o 40 millones que gastaron durante la última década para no alcanzar ni siquiera la final de la Champions. Por poner un ejemplo, ¿no? Este equipo, por lo menos el PSG, lleva 2 finales de Champions. Yamal la rompió con un equipo. Está bien, Richard, pero Lamine Yamal lo hizo con un equipo que Koeman había dicho es lo que hay, un equipo que con Xavi en su última temporada ganó una daplete, un equipo que no tenía garantías, un entrenador nuevo, y Lamine Yamal la rompió. Yo sí lo pongo en la conversación, no sé si Barak también lo pone en la conversación. A ver, que antes que se lo explique Richard Méndez, cuando Ronald Koeman dice esto, recordemos que la delantera era Luke de Jong, este chico que se ponía aceite de bebé en los brazos, Adama Traoré, y no me acuerdo quién era el otro, más o menos por poner un ejemplo, ¿no? Esa era la delantera de ese equipo. Y lo de Xavi, pues era un equipo bastante similar, pero bueno, estaba un entrenador como Xavi Hernández que sabemos todo lo que es. O sea, es que no hay ni siquiera debate. Este equipo está mejor construido gracias a que, bueno, de la Masía salieron algunos futbolistas que le han dado cierto balance. Pero dejemos que Richard Méndez se lo explique, que lo hace mejor que yo. Koeman dijo eso, José. No había llegado Lewandowski, no había llegado Rafinha, no existía Lamine Yamal. Cuando Koeman dijo eso fue antes de Xavi. Por eso, pero le digo, que dijo, y esto Xavi, es lo que hay. Pero le mencioné que Xavi en su última temporada, ninguno de ellos. Xavi en su última temporada ganó un daplete, Richard, y ese equipo, Lamine Yamal lo potenció, o sea, bien por Rafinha, bien por Pedri, pero el jugador distinto fue Lamine Yamal. Yo lo pongo en la conversación, Barak, usted lo pone en la conversación o lo descarta como Richard, lo pelucea como Richard Méndez. No, a ver, es que es increíble, de verdad, y me sorprende de un tipo como José del Valle, porque sí, está bien que tengas admiración por un chico como Yamal y lo que ha hecho es interesante, muchachos, pero ya de ponerse a ese punto de cegarse de que tiene que ganarlo porque ha hecho más que Dembélé, a mí ya me llama mucho la atención, ¿no? Me parece interesante eso y bueno, realmente bien puesto en su sitio, hay que tener un poquito de memoria, realmente Lamine Yamal sí es el futbolista que más destacó del Barça, pero a mí me da la sensación de que si este año, bueno, que no va a estar Íñigo, que para mí fue el mejor defensa del Barça la temporada pasada, que si Pedri no está al mismo nivel, si Rafinha no está al mismo nivel, vamos a ver qué tan viable es esto, que pueda repetir o por lo menos superar la temporada pasada, ¿no? Y ojo, porque esta gente sí está bastante subidita, están llorando por lo de Mastantón y están confiados de que esta temporada va a ser maravillosa. Escuchemos porque, bueno. ¿Qué tal, familia? Bueno, esto ya empieza, ¿eh? El Barça de Flick, el Flick Team ya empieza y yo vuelo a sexta y vuelo que el Barça lo va a ganar absolutamente todo. Habéis visto la pretemporada, ¿no? Habéis visto los fichajes, habéis visto ya las inscripciones, que cada año pasa lo mismo. No, que el Barça no inscribe, que el Barça no inscribe. El Barça inscribe. Por cierto, el que no inscribe es el Madrid. Que yo sepa, Mastantuono, 60 millones de euros, la perla de no sé qué. Ficha del Castilla y encima su ídolo es Messi. De verdad, el Barça todo fatal y el Madrid siempre muy bien. Ay, Dios mío, venga va, que esto ya empieza, el Flick Team empieza ya. A ver, chiquillos, que bastante particular una cosa que les quería añadir, es que hay que analizar tantas cosas en tan poco tiempo, en tan pocos segundos, tanta barbaridad, ¿eh? Te he hablado que el Real Madrid inscribe a Mastantuono con ficha del Castilla porque no están cerrados a que pueda llegar otro futbolista y poder ponerle ficha del primer equipo con el dorsal que está vacante. En el caso de que no suceda, aparentemente pues se va a proceder a darle ficha del primer equipo. Eso para empezar, no porque el Madrid tenga problemas para inscribir a ningún futbolista. Que si habemos visto los fichajes que hemos visto, ha sido un futbolista que, bueno, el Aston Villa es lo que es, hizo una segunda mitad de temporada bastante decente, pero que lleva 5 o 6 años que explota y nunca explota. Lo de Joan García está todavía por verse y bueno, yo hasta donde tengo entendido todavía no están inscritos, ¿no? Es que me parece increíble
lo de esta gente, ¿no? Y para cerrar, algo muy concreto, eso de que haya dicho Mastantuono que su ídolo es Messi, pues, ¿qué iba a decir? Si es un futbolista argentino y que, bueno, básicamente ha visto crecer y a ganar su selección a través de su ídolo que se le respeta, que es Leo Messi. Solo les voy a decir una cosa, imagínense ustedes que mañana el Barça presenta a un futbolista portugués y que este hombre sale y dice que su ídolo es Cristiano Ronaldo. En el Barcelona, en esa secta, es que lo estuvieran quemando. Aquí no, aquí se respeta la decisión de cada quien. De verdad, si Mastantuono tiene a Messi como ídolo, lo importante es que les debe mamar a los comprárbitros, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar probablemente mucho esta temporada. No creo que el Barça vaya a poder repetir la temporada pasada. Vamos a ver si lo puede hacer. Yo creo que no. Y creo que a partir de ahí vamos a disfrutar. Tampoco creo que el Madrid vaya a repetir la asquerosa temporada pasada. Así que bueno, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Me dejan su like, suscripción. Lo de siempre, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.